hay que ir con alguna calma porque recién hemos tenido una primera reunión ayer más protocolar de intercambio de ideas iniciales, y lo que yo puedo comentar es que esta iniciativa, más bien de los órganos legislativo y el ejecutivo, tiene relación con algunos asuntos específicos, a saber, eh, la, la conformación de los altos tribunales que tienen sede en Sucre, cuál puede ser su modalidad de elección, eventualmente que reemplace la elección, el término de sus funciones, su incorporación a un sistema de carrera que permita evaluar su desempeño de manera periódica o permanente, el desempeño de un par de órganos judiciales en Sucre, que son el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, y finalmente un tema que también se comentó ayer y que tiene una enorme relevancia, que es el tema de los recursos presupuestarios para que cualquier reforma pueda encararse con mayor éxito. Esta comisión ha empezado a dialogar con el Ejecutivo y no ha tomado una posición definitiva sobre esta modalidad de elección, que es sin duda uno de los asuntos que seguramente van a tratarse y seguramente van a llevar a una moción mucho más concreta. Con esa precisión yo tengo una postura personal. Perfecto. Que la escribí en su tiempo en algunas publicaciones, y yo no soy afecto a mantener el sistema de elección de voto popular porque no creo que pueda trasladarse al ciudadano o una elección que es más bien mucho más técnica y que no representa una elección de partido político o de representación parlamentaria. Yo me inclino por retornar a una elección que tenga como base la meritocracia y que también no puede eludirse la participación de los representantes políticos, que son en última instancia los representantes ciudadanos, y que combine la elección de candidatos que pueden venir de una carrera o de la práctica privada, pero a mi juicio, y en esto yo quiero ser muy enfático, no es tan importante la modalidad de elección como el desempeño de esas autoridades, que obviamente tiene que valorarse en términos de probidad, de imparcialidad, y esa responsabilidad es algo que debe trabajarse con mayor interés, porque no solamente es el tema de elegir, sino cómo se desempeña ese juez. En realidad no hay una posición de eliminación. Entiendo que hay una preocupación sobre el desempeño y que tiene que ver básicamente con un sentido práctico de las cosas, ¿no? Cuando se examina la viabilidad de un tribunal, no solamente es su existencia formal en la norma, sino si este tribunal está cumpliendo un número racional de casos, los costos que importan no solamente al Estado sostenerlo, sino a los ciudadanos llegar a él. Seguramente hay una valoración que se va a plantear sobre el Tribunal Agroambiental, y que obviamente no es una jurisdicción que deba desaparecer. Bolivia tiene un déficit de atención presupuestaria al sistema judicial hace décadas. Yo recuerdo que esa era una de las preocupaciones que me tocó ver cuando presidí la Corte y precisamente este Consejo de la Magistratura, y no recibíamos la atención necesaria. No llegamos al 1% del presupuesto general de la Nación. Yo creo que ese es uno de los desafíos mediatos que debería trabajarse por los órganos competentes. Eventualmente esta comisión así también lo ha señalado, que es indispensable tener los suficientes recursos, pero no es, a mi juicio, es un poco precipitado decir exactamente cuánto. Yo creo que la Fiscalía es, si bien no es formalmente parte del órgano judicial, pero concurre por sus capacidades en la actividad jurisdiccional de manera fundamental. Yo creo que la Fiscalía pasa por el mismo síndrome de deslegitimidad que muchos de los tribunales o jueces que tenemos, y que debería ser parte de esta renovación, sin duda, y también ser parte de esta iniciativa de una reestructuración. Y además esta mirada a la Fiscalía, insisto, son visiones más personales,
tiene que ver con volver a entender cómo y cuáles son los límites de la justicia penal, es decir, la justicia que persigue una sanción. Y tiene que ver con el acceso a la justicia. Un acceso que permita que el ciudadano de a pie pueda resolver sus asuntos con relativa facilidad, no necesariamente y siempre con abogado o ante jueces, sino en espacios de lo que llamamos justicia de paz o lo que quiera llamarse, que es posiblemente uno de los reclamos ciudadanos. Cuando Bolivia nació a la vida independiente, en su primera constitución se establecía que cada pueblo tendría un juzgado de paz para mantener cierto orden. Hemos ultrajudicializado la posibilidad de resolver nuestros problemas. Esa es una observación fundamental a mi juicio, porque hay que recordar que hasta las reformas constitucionales de los tempranos 90 había un coteo prácticamente descarado, porque una cámara, la Cámara de Senadores, elegía a los vocales de las Cortes distritales y la Cámara de Diputados por simple mayoría a los ministros de la Corte Suprema o viceversa. Era un escándalo. De ahí que las primeras reformas, cuando se recupera la democracia, fue restablecer un mínimo de imparcialidad al sistema judicial. Y eso se lo introdujo con una reforma constitucional que estableció que para nombrar a los magistrados de las altas cortes en Sucre era necesario 2/3 de votos del Congreso de entonces. Fue en esa oportunidad en la que yo me convertí en magistrado y creo que modificó radical y cualitativamente lo que era un coteo descarado antes. Y por eso la clase política decidió modificar esa regla. Bueno, hay políticas de Estado que plantean instrumentos legales, leyes o una propia constitución cuyo responsable es el titular de la soberanía, es el pueblo. Quien define el rumbo constituyente es el pueblo. Así lo dice la Constitución y por eso prevé que los mecanismos de aprobación de reforma o de una asamblea es el soberano. Entonces, si examinamos quién aprobó esa Constitución, estamos hablando de más del 60% de los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que cuando se diseñan y se proyectan estas normas, debería actuarse con más reflexividad, con más prudencia y posiblemente tomar en cuenta la experiencia, las lecciones aprendidas para hacerlo mejor. Yo creo que todas las normas, ya sea la propia Constitución o las leyes, no están labradas en piedra y por eso el sistema democrático participativo plural permite ir mejorando. Y yo creo que esta oportunidad, más allá de quienes estemos cerca o distantes de una comisión o de iniciativa, es un reto para los políticos que tienen que ser capaces de corresponder a los ciudadanos, mostrando que pueden dar pasos iniciales, fundamentales, para, por lo menos señales importantes para que la justicia ya no sea, digamos, el brazo operativo de ningún partido o de ninguna persona. Sí, pues hay conductas que no se pueden entender ni tolerar. Yo simplemente quiero destacar un principio que creo que lo mencioné hace un momento, y es el que la soberanía reside en nosotros, en los ciudadanos, y esa soberanía delegada en funciones jurisdiccionales es también la base de ese poder que tienen los jueces. Por eso la importancia de este consenso político. Si somos los ciudadanos los que concurrimos a esta posibilidad constituyente, digamos, parcial en marzo, vamos a dar la señal de que ha llegado el tiempo, de que pueden haber reformas y estos jueces tendrán que ver que es el soberano el que decide, no el partido de turno, no la mayoría legislativa, es el soberano. Tiene esa dimensión, ese es el mensaje que yo transmitiría.